Saludos cordiales, apreciados amigos. Seguimos en la serie con el objetivo de conocer los atributos que transformaron a Jesús el Galileo en una entidad divina inigualable. Cada estudio sobre las raíces del cristianismo es presentado con una exégesis neutra e independiente, fuera de toda confesión religiosa y libre de cualquier dogma. Antes de avanzar, debo señalar que según los evangelios sinópticos, Jesús el Galileo fue un judío idealista que pretendía liberar a su pueblo del yugo romano, pero fue capturado y ejecutado por el delito de sedición. Después de su muerte, sus seguidores le otorgaron muchos atributos divinos, y en este estudio veremos que Jesús fue llamado la puerta de las ovejas. Evangelio de Juan capítulo 10, versículo 7, dice cuanto sigue. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. El Evangelio atribuido a Juan es un escrito teológico y filosófico marcadamente antijudío, donde el único que tiene vida real es el escritor, porque Jesús el Galileo es solo un autor político religioso, un personaje creado y dirigido por el autor para desempeñar el papel de proclamar la nueva ideología cristológica, elaborada para desprestigiar y sustituir la creencia hebrea. Así, el Evangelio atribuido a Juan, escrito después del año 70, presenta a Jesús como un ser divino, a quien el escritor le asigna la nueva misión en el ámbito de la mística, de lo espiritual o lo sobrenatural. En este sentido, el autor atribuye a Jesús grandes milagros para legitimar artificialmente su imagen divina, evidenciando que lo único importante no es la gente con sus necesidades, sino el Galileo con sus cualidades. Esto es teología, es literatura religiosa de naturaleza fantasiosa, donde el autor escribe su propia creencia con la supuesta autoridad divina, aunque su idea sea comprobadamente irracional e ilusoria. Así en este libro, Jesús ya no tiene genealogía, porque es presentado como el nuevo Dios de la comunidad a la que Juan escribe su evangelio. Con esto en mente, el autor emplea la metáfora puerta de las ovejas y pone en boca de Jesús para que se aplique a sí mismo. La fuente del evangelista es la siguiente. Nehemías capítulo 3, versículo 1, dice allí, el sumo sacerdote Eliasib y sus hermanos, los sacerdotes, se encargaron de construir la puerta de las ovejas. La armaron, fijaron sus hojas, barras y goznes, y continuaron hasta la torre de los 100 y hasta la torre de Hananel. El templo jebuseo fue destruido por Babilonia, pero con el respaldo de Ciro, el rey persa y mesías del dios Yahvé, lo primero que construyeron los sacerdotes repatriados fue la puerta de las ovejas, el acceso de las ovejas destinadas a la industria del sacrificio, la principal fuente de ingresos del nuevo Estado judaíta. La puerta de las ovejas estaba ubicada en el extremo noreste del muro de Jerusalén, cerca del estanque de Betesda, como se relata en el Evangelio de Juan capítulo 5, versículos 2 al 4. Dice allí, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacían una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Cerca de la puerta de las ovejas estaba el estanque o reservorio de agua llamado Betesda, que significa casa de misericordia, y en cuyos pórticos muchos enfermos esperaban que el agua se moviera para arrojarse a ella, con la esperanza de obtener una cura milagrosa. Sobre el estanque de Betesda, le voy a compartir el artículo del académico israelí Elili Sorkin Eisenberg, profesor del Instituto Israelí de Estudios Bíblicos, publicado bajo el título La piscina de Betesda como un centro de curación del dios griego Asclepio. El profesor Elí escribe lo siguiente.
El estanque de Betesda o Asclepio era probablemente una parte helenística de Jerusalén, junto con varios otros proyectos como el Teatro Romano, el Complejo Deportivo Romano, los baños romanos y la fortaleza romana Antonia, ubicada cerca del estanque. El estanque de Betesda, casa de misericordia en hebreo, no tiene nada que ver con el lugar judío, sino con las instalaciones asociadas a Asclepio, el dios griego de la medicina. En Juan 9, 6 y 7 dice cuanto sigue. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. En esta particular sanación, Jesús no manda a lavarse en el estanque de Betesda, sino que envía al ciego a lavarse en el estanque de Siloé, porque el estanque de Betesda fue un lugar pagano del dios Asclepio, mientras que el estanque de Siloé estaba relacionado con el templo de Jerusalén. Jerusalén fue el centro religioso judío en los tiempos de Jesús, pero también fue el cuartel general de las ideas helenísticas en Judea, que operaba bajo el estricto control de Roma, con la fortaleza Antonia dominando la zona noroeste de la montaña del templo. Juan capítulo 5, versículo 7, sigue diciendo, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. El remolino del agua se producía cuando el sacerdote de Asclepio abría las compuertas que conectaba la parte superior con la parte inferior del estanque de Betesda. Entonces el agua del reservorio superior, fluía a la parte baja, agitando el agua. Juan capítulo 5, versículo 14, dice, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Jesús encuentra al hombre que sanó y le dice que no siga pecando, un consejo que encaja perfectamente con la idea de que la piscina de Betesda pertenecía a Asclepio, el dios griego de la sanación. Hasta aquí el resumen del artículo publicado por el profesor Elí bajo el título La piscina de Betesda como un centro de curación del dios griego Asclepio. El enlace del artículo está al pie de la descripción de este estudio. Muy bien. Evangelio de Juan capítulo 5, versículos 2 y 3 dice que hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Note que el autor del Evangelio de Juan designa a Jesús como la puerta de las ovejas y no como el estanque de Betesda, lo cual hubiera sido mejor por 2 razones. Una, que Jesús sería Betesda o casa de misericordia, y otra, porque allí se producían los milagros de sanación. Pero el escritor sabe que en Betesda el curandero era el dios griego Asclepio, y como la figura de Jesús es diseñada como el único y mayor sanador del mundo, el autor lo ubica en la vereda de enfrente, para que nadie le quite su barniz de curandero. Dicho coloquialmente, para que entre bomberos no se pisen la manguera. Por tanto, el escritor descarta Betesda y ubica al Galileo en la entrada para afirmar en Juan 19, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Recuerde que el templo del rey Herodes ya fue destruido, por lo que el escritor denomina a Jesús la puerta de las ovejas, metafóricamente. El corral tenía solo una entrada o una sola puerta, siendo así la única abertura para la entrada y salida de las ovejas. Las ovejas que entraban eran destinadas al sacrificio en honor al dios Yahvé, para, según la propaganda sacerdotal judaíta, aplacar su constante ira en contra de su propio pueblo.
de modo que las ovejas entraban al corralón del matadero sagrado y, como es lógico, nunca más salían. El escritor toma esta escena conocida y lo aplica al Galileo en forma positiva. Y Jesús se proclama como la puerta de salvación para la comunidad del evangelista, una puerta que conduce a la vida, que salva de la muerte o de la condenación eterna. El ofrecimiento de salvación eterna es completamente irreal y por un par de razones. Una es la imposibilidad de comprobar la existencia del cielo y del infierno, porque no existe ninguna evidencia de que alguien haya regresado de la muerte. Incluso la supuesta resurrección de Jesús es un cuento religioso, porque nunca se apareció a nadie, excepto en las páginas de la Biblia cristiana Nuevo Testamento. La otra razón radica en quien lo promete, el Galileo ejecutado. Si como Mesías no salvó a su pueblo ni se salvó a sí mismo, ¿cómo entonces un Mesías fracasado pretende ofrecer salvación eterna? La propuesta de Jesús es irreal e ilusoria y constituye un dogma del cristianismo, aceptado con tanta alegría y esperanza gracias a la ilusión que produce la religión. Pero esta adaptación que hizo el escritor de Juan no solo se valió de la antigua puerta de las ovejas, sino también de las palabras del caudillo egipcio registradas en el libro de Números, en el capítulo 27, versículos 15 al 17. Leemos allí que dijo Moisés a Yahvé, que Yahvé, Dios de los espíritus de todo viviente, ponga un hombre al frente de esta comunidad, uno que salga y entre delante de ellos y que los haga salir y entrar, para que no quede la comunidad de Yahvé como rebaño sin pastor. La idea del autor de Juan es exactamente la misma, con la única y gran diferencia que el Galileo divinizado opera en la puerta del otro mundo, del mundo de la imaginación y de la ilusión, del mundo de la creencia en la vida después de la muerte. Recuerde que en Juan 10:9 Jesús afirmaba, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Es decir, que el Galileo cuidaría de su rebaño y alimentaría a quienes confíen en él como la puerta al más allá, la puerta del paraíso, una creencia importada de la religión persa, el zoroastrismo. Ese cuidado que Jesús ofrece es un atributo que pertenecía al Dios judaíta Yahvé, según Ezequiel capítulo 34, versículos 11 y 12. Dice allí, porque así dice el Señor Yahvé, aquí estoy yo mismo cuidaré de mi rebaño y velaré por él, como un pastor vela por su rebaño cuando se encuentra en medio de sus ovejas dispersas, así velaré yo por mis ovejas. Mientras que el Dios judaíta Yahvé prometía cuidar de su rebaño en la tierra prometida, Jesús promete cuidar de su rebaño en la gloria prometida. Recuerde que a Jesús, el Dios romano, los evangelistas le visten con el ropaje de Yahvé y de varios otros dioses, dejando claro que en este texto que la función de Yahvé se limita a este mundo. En cambio, la función del Galileo es para toda la eternidad. Jesús, el Dios romano, supera al Dios hebreo Yahvé. Veamos ahora quiénes pueden acceder por la puerta de las ovejas, según el Galileo. Mateo capítulo 15, versículo 24, Jesús dijo, Dios me ha enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Jesús afirma que su Dios, quien quiera que sea, le envió solamente a las ovejas del pueblo de Israel. De modo que el Galileo es una puerta exclusiva para los hebreos. Esto es muy significativo porque el extranjero o gentil o no judío, basado en la doctrina mentirosa de Pablo, confía ilusionado en que Jesús le salvará de la condenación eterna. Con este ámbito bien definido, Jesús fue consecuente al enviar a sus apóstoles solamente a las ovejas del pueblo de Israel.
Mateo 10, versículos 5 y 6, relata el evangelista, a estos dos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanas no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El Galileo deja bastante claro y firme que él es la puerta para la comunidad hebrea, única y exclusivamente. Jesús es la puerta para las ovejas de Israel. Muy bien, con respecto a la puerta de salvación eterna, muy bien definida y proclamada por el Galileo, examinemos ahora si el apóstol Pablo respetó la voluntad del Dios de Jesús. Romanos 1:16 escribe Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pablo, el mercader de la fe, además de los judíos, incluyó a todo el mundo gentil, a los griegos y a los romanos, en definitiva, a la gente de todas las naciones del mundo. Esto no es lo que definió, enseñó y proclamó Jesús el Galileo. Además, la puerta de las ovejas de Pablo no es el Jesús de los evangelios, sino el Cristo de su producción. De modo que el evangelio de Pablo es universal, contrariando así al evangelio de Jesús. Y esa ideología lo defendió con uñas y dientes, como podemos apreciar en su carta a los Gálatas, en el capítulo 1, versículos 8 y 9. Escribía Pablo lo siguiente: pero aun cuando nosotros mismos o un ángel del cielo les anunciara un evangelio distinto del que les hemos anunciado, sea maldito. Como les tengo dicho, también ahora lo repito, si alguno les anuncia un evangelio distinto del que han recibido, sea maldito. A Pablo no le importa el mandato del Dios de Jesús, ni la obediencia de Jesús y sus apóstoles a dicho mandato. Es más, a Pablo no le importa ni Jesús, ni sus apóstoles, ni su mensaje. Prueba de eso es que elaboró su propio evangelio y amenazó bajo maldición a todos aquellos que anuncian un mensaje diferente al suyo. La postura de Pablo es una clara evidencia de que los dioses son creados por el hombre, cuya supuesta voluntad se legitima en una doctrina, se etiqueta como la única verdad y se ofrece en el mercado religioso como un producto autorizado para el consumo. Así que Pablo clausuró la puerta de las ovejas de los evangelios y creó su propia puerta para sus propias ovejas, el Cristo de sus epístolas. En este sentido, las iglesias cristianas emplean en su doctrina al Cristo de Pablo y proclaman el evangelio de Pablo. Por tanto, el cristianismo es una religión completamente paulina. La pregunta es, ¿dónde quedó la puerta o el Jesús de los evangelios? Lo encontramos en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. El que habla allí es el Jesús supuestamente resucitado. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. En la comunidad de la Odisea, el Jesús de los evangelios fue dejado fuera. Hicieron con el Galileo lo mismo que hizo Pablo. La puerta de las ovejas de Juan fue sustituida por otra puerta, por el Cristo de Pablo. Irónicamente, Jesús, la puerta de las ovejas, quedó fuera de la congregación de la Odisea y de las iglesias cristianas del mundo entero. Muy bien, concluyo la exposición con la afirmación del filósofo griego Sócrates. Un hombre desenfrenado no puede inspirar afecto, es insociable y cierra la puerta a la amistad. Agradezco su amable atención, reciba un fraterno abrazo y hasta el próximo estudio. Gracias.